Estamos en el momento de la mayor confrontación. Por una parte, la nueva arqueología se estaba consolidando, adquiriendo puestos en universidades, puestos en revistas, en ediciones de libros, y por otro lado se encontraba la gran tradición de la corriente del particularismo histórico que seguía persistiendo a pesar de este fuerte empuje que estaba teniendo la arqueología procesual. A partir de este punto ya la ruptura es completa. Hay incluso una anécdota en la cual se señala cómo es que un estudiante de Binford se acerca a él para preguntarle acerca de un material cerámico importante para el alumno porque para él representaba la transición entre dos fases y le dice a su profesor Binford que el gran hallazgo que tenía. Entonces Binford le pide el tiesto cerámico, lo toma y lo que hace es tirarlo al piso y romperlo con el pie. Esta anécdota lo que nos está dejando ver es que en realidad hay una ruptura muy fuerte entre la forma de concebir tradicionalmente la arqueología, en la cual había un gran peso en los materiales, en las fases cerámicas y en la cronología relativa, mientras que para la tradición de la nueva arqueología lo que estudiaron eran procesos culturales, procesos a larga escala, donde pues un tiesto no hacía ninguna diferencia. Entonces el día de hoy vamos a ver uno de esos grandes debates que se hicieron. Binford era un gran polemista e incluso instauró una manera de trabajar que nunca antes se había tratado, que es retomar un artículo, hablar con nombres y apellidos de los autores y hacer un análisis crítico acerca de los postulados. Empezaba hablando acerca del postulado central de los dos puntos de vista del particularismo, posteriormente hacía el análisis crítico y cerraba con su propuesta. Entonces el día de hoy vamos a ver uno de esos grandes debates, de esas grandes polémicas, en las cuales pues se nota completamente los dos puntos de vista de dos programas de investigación distintos. Así que los invito a comenzar. Engage. El debate que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con el colapso maya, o como yo le llamaría, el colapso del particularismo. Y es el enfrentamiento, la confrontación entre Lewis Binford en contra de los postulados de Willy Sabloff. Sí, ese Willy, Gordon Willy, el creador de la arqueología de asentamientos. Esta polémica sobre el colapso de los mayas es un buen ejemplo de las diferencias tajantes que ya existían en ese momento entre la arqueología procesual y el particularismo histórico. Especialmente está retratado en varios artículos. El que voy a definir el día de hoy es el texto de Binford de 1968, en el cual entabla un diálogo directo, debatiendo y polemizando en contra del texto y las sugerencias de Jeremy Sabloff y Gordon Willy. Sabloff y Willy, dos especialistas en el área maya además, intentaron comprender por qué había ocurrido el colapso entre los mayas de las tierras bajas del periodo clásico, es decir, este territorio alrededor de los años 900 después de Cristo. Sabloff y Willy presentan una serie de evidencias muy contundentes además acerca de por qué se da este colapso o famoso colapso de los mayas. Entre las evidencias que ellos nos presentan es que, en primer lugar, hay un abandono rápido de los sitios, seguido por un declinamiento, por supuesto, en la frecuencia de construcción, es decir, ya no se erigen edificios nuevos. Hay además un cese de la producción tradicional de cerámica que se tenía durante el periodo clásico. Y al parecer hay una reducción poblacional significativa en este momento alrededor del año 900 después de Cristo. Entonces este es el conjunto de evidencias que retratarían en un vasto territorio el colapsamiento de lo maya clásico. Entonces ellos van a tratar de dar una respuesta acerca de por qué ocurrió este fenómeno y por qué desapareció la cultura maya del clásico tan abruptamente en una amplia región como son las tierras bajas mayas. Especialmente ellos notan un cambio en la evidencia de la cultura material en varias expresiones y proponen lo que ellos llaman una solución hipotética. Voy a citar a los autores. La hipótesis
plantea que las tierras bajas mayas fueron invadidas por personas no mayas. La invasión comenzó en el siglo IX y motivó una serie de eventos que destruyeron el clásico maya en menos de 100 años. Lo que nos está planteando aquí los dos autores es que hubo una intrusión de grupos no mayas, además una intrusión en términos de invasión, que comenzó alrededor del siglo IX y motivó, por supuesto, desencadenó una serie de procesos que llevaron al colapsamiento maya en un periodo sumamente corto. Evidencia de esto podríamos encontrarlo en la presencia de sitios de las tierras bajas, como lo es en este caso Tikal, que aparece en la presencia de personajes con atuendos. Aquí se ve el tocado de Zipacli, que no es para nada común en el área maya, es introducidos desde otra región. Armas como el atlatl, aquí vemos de nuevo un atlatl. La simbología en los escudos con anteojeras en los personajes, que es el símbolo de Tlaloc. Y tenemos de nueva cuenta este tocado de Zipacli. Y en el centro un personaje típicamente maya. Entonces, en varios sitios como Ceibal o Tikal comienzan a aparecer estos personajes con fuerte connotación del centro de México y ellos lo vinculan que es el grupo de personajes iconográficamente representados, que son personajes no mayas que están llegando a este territorio de las tierras bajas. Ante esta idea de la invasión por parte de grupos no mayas, por supuesto, Binford hace ya su cuestionamiento después de los argumentos de estos autores, introduce las dudas acerca de los planteamientos y nos dice: esta formulación hipotética, entre comillas, ¿constituye una explicación válida del colapso maya? Es decir, ¿podemos comprender el colapso del clásico maya solamente documentando una invasión? Otra pregunta que se hace Binford es, pues, ¿qué ley general está involucrada en esta formulación que conecte una causa con un efecto? Recuerden que los procesalistas siguen el modelo hipotético deductivo y creen en la formulación de leyes, partiendo, por supuesto, de Leslie White. Entonces, en una explicación, a través de una formulación general, se parte de una causa y produce un efecto. Entonces, si es una hipótesis, la que plantean estos autores, tendría que haber causas y efectos. Y finalmente, habría que preguntarse si el enunciado una invasión desata una serie de eventos puede considerarse una ley general. ¿Por qué? Porque estos autores no están haciéndolo explícito, no lo están diciendo abiertamente, que la invasión tiene como consecuencia una serie de eventos como es el colapso. Entonces, pareciera que puede tratarse una ley general, pero como nunca lo dicen, no lo sabemos. Entonces ahí hay una alusión solamente, sin ser explícitos. Aquí lo que estamos viendo prácticamente son diferencias de método. Will y Savloff lo que hacen es analizar un caso histórico particular. En este caso, el territorio maya, el caso maya de las tierras bajas noroccidentales entre el año 800 y el 900 después de Cristo. Ellos mismos nos dicen, aquí está citada la cita de Savloff y de Willy, el conocimiento y comprensión de los eventos históricos, es decir, del caso concreto, el caso maya, siempre tiene que anteceder a la determinación de los factores procesuales. Es decir, que para ellos es más importante determinar las causas locales, los factores históricos, culturales locales, y después quizás en un futuro podamos establecer cuáles fueron los factores procesuales, es decir, por qué siempre el Estado cae, bajo qué condiciones. Pero lo primero que tenemos que hacer es analizar correctamente el caso particular. Ahora, siguiendo la forma en que ellos plantean esto, es a un proceso que nos llevó al colapso del caso particular. O sea, el caso maya colapsó. ¿Cómo colapsó? La variable que ellos están manejando es la invasión. Analizan el caso particular, la invasión lleva, consecuentemente, el desarrollo de un colapso. Todo lo que aquí estamos viendo es la aplicación de un método que es el método inductivo. Analizas casos particulares y quizás en un futuro puedas llegar a hacer una generalización. Entonces aquí uno de los problemas que nota Binford, con el cual estoy totalmente de acuerdo, es que la invasión para ellos lleva consecuentemente a un proceso de colapso. Sin embargo, ese principio podría ser un principio universal, ellos no lo plantean así,
¿Por qué? Porque es un principio implícito que solamente se ocurre para este caso histórico particular que ellos están analizando. Entonces no sabemos si es un principio general, si solamente es un caso particular, porque queda implícito en su discurso. Entonces este es uno quizás de los problemas que tengamos. El otro gran problema que tenemos con este principio de la invasión y la consecuencia es el colapso, tiene que ver con que hay casos a escala mundial, nos dice Binford, en el cual una invasión no necesariamente conlleva al colapso de una sociedad. Hay sociedades que han perdurado por varios siglos de manera estable después de una invasión. E incluso nos dice Binford que en el caso de ciertas sociedades, la invasión por parte de una sociedad sobre otra lleva al enriquecimiento y al crecimiento de la propia nación, no de su colapso. Y un ejemplo histórico que contradice completamente este principio de invasión-colapso es el caso de la invasión árabe en España. Ahí vemos la Alhambra, en el cual pues vemos que ahí no hubo ningún colapsamiento, es más, hay un enriquecimiento en términos culturales, políticos, sociales, en esa parte de Europa por parte de la invasión árabe. Entonces, tenemos un caso histórico concreto que contradice el principio implícito de que la invasión conlleva siempre al colapso de una sociedad. Otro de los problemas que tenemos ahí dentro en los planteamientos de Sabloff y de Willy es que ellos asocian directamente un cambio en la cultura material con cambios de tipo étnico. Esto ya lo habíamos visto, es el principio de identificación cultural, el que ya había hablado de él François Bordes. Entonces, es el principio implícito de identificación cultural. En el caso concreto de esta sociedad, lo que ellos están notando en su artículo, en su estudio sobre el colapso maya, es que asociado a estas estelas con personajes del centro de México, empieza a aparecer una distribución de cerámica que no está producida localmente, así como figurillas que tampoco retratan costumbres locales. Y curiosamente esa cerámica y esas figurillas están elaboradas con una tradición que se conoce como cerámica gris y anaranjado fino, que vemos aquí un ejemplo. Entonces aparecen artefactos de naranja fino y de gris fino que ellos asocian a los grupos no mayas. Cuando ellos nos están hablando de la presencia de grupos no mayas y les preguntas cuál es el indicador, pues resulta que el indicador es la presencia de esta cerámica. Entonces ellos de nueva cuenta están haciendo una asociación directa de cierto tipo de artefactos con la presencia de grupos étnicos. Entonces aparece una nueva cerámica en estos asentamientos de tierras bajas y tiene que ver con la introducción de grupos que están invadiendo, están movilizándose con migraciones y están invadiendo este lugar. Entonces nos dice Binford a partir de esto: con este método las leyes de la conducta humana permanecen implícitas, es decir, como escondidas en sus argumentos, y nunca son evaluadas o contrastadas para determinar su validez. ¿Qué quiere decir Binford con esto? Pues que están asumiendo como una verdad que la distribución de la cerámica anaranjado fino representa grupos no mayas, cuando en realidad tendría que hacerse una evaluación si realmente la distribución de artefactos, de ciertos artefactos, implica directamente cambios culturales o étnicos. Entonces, eso tiene que en realidad ser, dice Binford, esto tendría que ser una hipótesis. La cerámica fina y anaranjada fina representa un grupo étnico no maya. Tendría que ser una hipótesis y evaluarse, ver si esa hipótesis es real. Si realmente en todos los lugares donde aparece cerámica fina tiene que ver con la llegada de grupos no mayas. Y en particular esto me interesa bastante porque yo he trabajado en la región en la cual se producía la cerámica anaranjado fino. Aquí vemos las cerámicas características de naranja fino y se producen en esta región de las tierras bajas noroccidentales que corresponde a la zona tabasqueña colindando con Campeche, y después de los estudios que se han hecho de análisis de componentes de pasta, al parecer la zona de producción, hay 2 o 3 áreas de producción importante, una de ellas es la zona de Jonuta en Tabasco, que se encuentra sobre una vertiente del río Tsumacinta, que se dan cuenta es un corredor directo que permite el contacto con altar de sacrificio, Ceibal, Dos Pilas y todos estos sitios impresionantes que son los que justamente están siendo invadidos por grupos no mayas.
De entrada, esta es una zona que es maya chontal, es un maya distinto, es una lengua distinta, pero sigue siendo maya. Entonces, la zona de producción de cerámica anaranjado fino está siendo producida en zonas mayas también. Lo otro es que actualmente, si ustedes googlean simplemente naranja fino, lo que van a encontrar en la actualidad, ya después de los 60, 40 años después, es que la cerámica anaranjado fino en realidad, la idea que se tiene actualmente es que es una cerámica de comercio. Es una cerámica prestigiosa, además el tipo de iconografía que tiene, por ejemplo, estos símbolos tienen que ver con el inframundo y con sistemas de poder. Entonces esta cerámica contenía algo que se consumía y daba un cierto prestigio a quienes lo poseían y quienes consumían ritualmente y en ciertos eventos en esta cerámica. Entonces ahora lo que se está viendo es que la distribución de esta cerámica en diferentes partes de la península de Yucatán y otras regiones del área maya en realidad tiene que ver con sistemas de comercio y no con el movimiento de grupos étnicos. Entonces, la presencia de una cerámica en un lugar particular fuera de su zona de producción puede tener infinidad de características. Puede ser que la estén emulando, es decir, copiando, tiene que ver con prestigio a lo mejor, tiene que ver con comercio, tiene que ver con lo que contenían en realidad las vasijas, a lo mejor es una forma de impuesto o tributo. Entonces, actualmente pues ya esta idea de las migraciones, verte palcate y pensar grupo no maya, pues ya no se presta. Entonces, en realidad era la idea que se tenía en los años 60 acerca de la explicación o la descripción que se daba acerca de la presencia de estos materiales. Y bueno, regresamos a las diferencias de método. Lo que el texto fundamentalmente nos está mostrando es una diferenciación de formas de trabajar la arqueología en diferentes épocas. Aquí lo que estamos viendo es la argumentación de Willis Sabloff basada en la idea de la invasión. Ese sería su argumento. Sin embargo, Binford nos dice, esta idea de la invasión no necesariamente es relevante como explicación general del colapso sociocultural. Es decir, el método que está utilizando, la distinción de método que están utilizando el caso del particularismo de Willis Sabloff, es que ellos analizan un caso 1, la sociedad maya, colapso de la sociedad maya. ¿Por qué ocurrió el colapso de la sociedad maya? ¿Por qué hubo una invasión? Entonces ellos ya analizaron el caso concreto particular. Entonces lo que tendrían que hacer, después de terminar el área maya, se van a otra región, en otra zona donde haya habido colapso, y tratan de analizar por qué ocurrió el colapso. Así se van a un tercer caso y analizan por qué ocurrió el colapso. Claro, generalmente aquí tenemos la pregunta de por qué ocurrió. En el caso maya ellos propusieron la invasión. No hay muchas respuestas por parte del particularismo. O sea, las respuestas son invasión, migración o difusión. No hay más. O sea, las categorías teóricas del particularismo son sumamente limitadas y no van más allá de esas tres. Entonces, seguramente vas a ir juntando casos para quizás en un futuro podamos hacer una generalización ya de por qué se ocurren los colapsos en las sociedades. Entonces, este es parte del método inductivo que utiliza el particularismo histórico y que está reflejado en la obra a través del trabajo de Willis Sabloff. En cambio, Binford nos dice, tenemos que establecer una explicación general del colapso sociocultural. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tengo que partir de una premisa general, incluso con una premisa tipo ley o una hipótesis, en el cual establezcamos, como ya habíamos visto, un argumento que diga, para todos los casos en los cuales ocurre invasión, el resultado va a ser el colapso. Así trabajaría Binford a través del método hipotético deductivo, que es totalmente distinto a lo que está haciendo el particularismo. Es decir, para todos los casos que haya una invasión, la consecuencia va a ser un colapso. Y entonces esa va a ser mi hipótesis. Ya ahora sí me voy a un caso particular de contrastación, que ahora sí puede ser el caso maya. Entonces voy a contrastar en el caso maya si realmente hubo una invasión y la consecuencia fue el colapso. El gran problema de este argumento del método hipotético deductivo es con que yo encuentre un caso en contra de este principio general de que la invasión lleva al colapso, esta hipótesis ya no es válida, con un caso en contra. Entonces, se dan cuenta, en nuestro caso concreto lo que hace es contrastar el supuesto general. Entonces lo que vamos a ir buscando son casos que vayan en contra de nuestro postulado. Si va sobreviviendo a lo largo del análisis de casos particulares, entonces vemos que tiene gran fortaleza nuestro argumento hipotético. Pero si no, esta idea se va a la basura, que al parecer es lo que está ocurriendo con el postulado de Willis Sabloff, porque en nueva cuenta vemos nuestro caso español,
que es un caso en contra del planteamiento de que una invasión siempre, para todos los casos, lleva a un colapso. Entonces este caso concreto nos lleva a desechar la propuesta de Willy Savlov acerca de que el colapso de los mayas fue ocasionado por una invasión. ¿Por qué? Porque no es un principio general, no se aplica a todos los casos. Siempre que expliquemos algo tiene que ser una explicación para todos los casos. No podemos explicar por qué colapsa la sociedad maya, por qué colapsa los mexicas, por qué colapsa Teotihuacán. No, tenemos que hacer una formulación general según la arqueología procesual, una formulación amplia y general que nos diga por qué colapsan las sociedades en un momento determinado. Todas las sociedades, o sea, todas las sociedades establecidas a nivel estatal, ¿por qué se colapsan? Y si se dan cuenta aquí, el juego que está involucrado es mucho más complejo. Ya no explico el caso Maya o el caso Teotihuacán, explico el caso de los colapsos de todas las sociedades estatales a escala mundial. Ese es el gran reto que nos pone la arqueología procesual y es la gran diferencia con pues, los esfuerzos poco notables que tenía el particularismo histórico en los años 60.